Bueno, como ustedes saben, hay casos que han estado en la justicia y otros que todavía están. Qué bueno que también haya ciertas lecturas políticas. El segundo gran tema, y ahí nos venimos para lo local, para nuestro departamento, tiene que ver con que, ¿se acuerdan? Hace, ¿cuánto era? ¿Un mes? En el otro programa, un par de meses, que hablamos de la cuestión de, bueno, era que los ediles iban a cobrar sueldo, no iban a cobrar sueldo. Bueno, ¿qué pasó? Volvió a foja cero, aceptaron lo que dijo el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Esas cosas vamos a estar hablando en el programa de hoy con la gente del factor humano, así que le damos la bienvenida a ustedes, la bienvenida a Dona Zurica, que está ahí como gato entre la leña, entreverado con los controles, pero tranquilo, todo va a salir bien. Bueno, las 20:05 minutos, Over the Rainbow suena así. Siempre. Bueno, bienvenido. Gracias por andar de nuevo por acá, por estar haciendo el living del factor humano. Vamos a comenzar por el especialista en el tema que tenemos, que es el doctor Gabriel Duarte. Gabriel, bueno, ¿qué cosas podemos decir en torno al tema de nombrado popularmente como abuso de funciones, el 17.000? Sí. Bueno, primero, un gusto estar acá como siempre. Yo no soy especialista en derecho penal, pero hemos seguido con atención este tema desde siempre. Primero, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, la Cátedra de Derecho Penal ha criticado siempre este delito. Este delito tiene su origen en el Código Civil italiano de la época fascista y es incorporado al Uruguay por la recomendación del doctor Irureta Goyena, que era el catedrático de Derecho Penal de la época, que lo incorpora. Italia, que tenía el Código Penal italiano tenía un artículo similar que lo saca cuando el fascismo se va. O sea que es un delito típicamente fascista. ¿Por qué? Porque, como lo decías hoy, la conducta queda no tipificada por la ley, que es la que el legislador sanciona, sino que queda tipificada por la conducta del juez. Y eso no es muy garantista. O sea, se le da de alguna manera mucha discrecionalidad al juez. Mucha discrecionalidad. A diferencia del resto del Código Penal. A diferencia del resto del Código Penal. Es decir, uno no va en cana porque la ley lo diga. Uno puede ser procesado porque el juez lo interprete. Y eso generalmente no está bien visto, ¿no? Se denomina un tipo penal abierto. Eso ha sido unánimemente debatido, incluso en la propia Junta Departamental, cuando la Junta Departamental hace unos años pide un informe sobre la venta de las chacras, ¿se acuerdan? Bueno, los informantes observan que podría haber varios delitos cometidos, pero lo resaltan como una cuestión dudosa. Yo me acuerdo que y digo esto porque yo siempre sostuve que era un delito inconstitucional. Cuando se debatió en aquel momento, yo estuve mirando las versiones taquigráficas, yo ya me manifestaba en contra, incluso tuve una discusión con el edil
Aguirre, que era del Partido Colorado en ese momento, a propósito de esto. El problema no es que se derogue el artículo. Para mí el problema no es que se derogue el artículo. El problema es que hoy están siendo investigadas conductas en base a esta norma. Yo particularmente creo que, aparte lo dije, creo que no era conveniente que el Frente Amplio planteara esto en el Senado. Y coincido con en este momento coincido con algunos diputados del Frente Amplio que entienden que esto es un tema que habría que debatirlo. Es más, que lidera mi sector, además, Óscar de los Santos, planteó que se modificara el artículo, ¿no?, como lo recomienda la Cátedra de Derecho Penal, pero los efectos de la modificación empezaran a regir a partir de que ya no hubiera nadie involucrado, es decir, sacarle a la modificación el nombre y apellido. A mí me parece que está bien, pero lo importante en todo caso del tema, para mí, es legislar en contra de la corrupción. Ese es el tema. Ese es el tema. Porque si no es una hipocresía el debate. Debatir si es bueno o no es bueno el abuso de funciones me parece que es una hipocresía. Lo que hay que atacar es legislar para penalizar la corrupción. Es decir, no interesa si es el abuso de funciones, pero sí me parece que hay que modernizar la legislación uruguaya para que aquellas personas que abusen del poder y que se enriquezcan y se beneficien con los fondos públicos tengan la responsabilidad penal agravada si corresponde. Entonces, el debate es ese. Para mí lo importante es eso, modernizar la legislación que pena la corrupción. Eso es lo que nos tiene que interesar más allá que otra cosa. Y a veces el debate se tuerce para ver si protege a unos, si castiga a otros y si es oportunista el Frente Amplio plantearlo. Yo creo que eso no es lo más importante para la sociedad. Lo más importante para la sociedad es que tengamos una legislación moderna que de alguna forma pene la corrupción en una América Latina que se ve muchas veces sacudida por este fenómeno. Somos campeones del tema en realidad, ¿no? Larga experiencia tenemos los latinoamericanos en casos de corrupción. Y en nuestro país tampoco está ajeno, digamos. Carlos Silva, edil del Partido Nacional. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, un placer Bueno, estar de vuelta acá. ¿Qué posición tiene Carlos con relación al tema? Bueno, a ver, para empezar, a mí me llama la atención y me hubiera gustado escuchar este tipo de defensa por parte de un frente amplista cuando en años anteriores se procesaban o se intentaba procesar a blancos por este mismo delito. No se escuchaba ninguna voz decir esto. Al Partido Nacional jamás se le ocurrió solicitar derogar el artículo que tipifica el abuso de funciones cuando tenía a compañeros, ex compañeros en este momento, investigados. No se le pasó por la cabeza. Este planteo del Frente Amplio actual de derogar el artículo 162 tiene nombre y apellido, que son Lorenzo y Caloya, dos integrantes del Frente Amplio, el presidente ex presidente del Banco de la República y el ex ministro de Economía del gobierno anterior, que los dos están procesados bajo este delito, por todo el caso de Pluna. Y a alguien no se le ocurre que lo de Pluna, que todavía está en la justicia y todavía se está investigando, por lo menos, y por llamarlo de alguna manera, hay muchas cosas que huelen raro. Yo creo que sí. Entonces, a nosotros lo que nos llama la atención es este tipo de actitudes, ¿no? De querer legislar con nombre y apellido. Y hay que ser bien claro, el Frente Amplio intentó imponer sus mayorías para derogar este artículo porque tenía dos compañeros que estaban procesados por el mismo. Cuando procesaron al intendente Zimmer, blanco, por estuvo además detenido y estuvo preso 70 días. 70 días. No se les ocurrió decir, vamos a derogar este artículo. ¿Sabe quién lo dijo? Y salió en defensa de Zimmer. Mujica. Porque en ese momento lo dijo. Él sabía que tenía, fue entre medio y todo junto con lo de Caloya y Lorenzo y el caso Pluna. Él sabía que se le venía este tipo de denuncias y este tipo de procesamientos a compañeros del Frente Amplio. Y es por eso que en ese momento ya lo comenzó a decir.
Nosotros escuchamos a Edil Duarte decir que habría que legislar contra la corrupción. Estamos 100% de acuerdo. Creemos que es extremadamente necesario profundizar en ese tema. Lo que, por ejemplo, no entendemos es cómo el Frente Amplio lleva 12 años de mayoría parlamentaria y no ha profundizado eso que tanto quiere. Muy bien, está bastante claro. ¿Tenemos otro edil del Partido Colorado? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, con gusto Alberto nuevamente Subí. cuando estar acá. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Qué posición tienen ustedes respecto a este tema? Bien, a nosotros nos llama poderosamente la atención el escenario en que se está dando la situación, A ver. porque se está queriendo derogar un artículo 162 en donde acá mismo se ha catalogado como fascista, y en donde en este 2017, que hoy se lo quiere derogar, nos retrocedemos a 10 años atrás. En el 1997 se le quiso aumentar las penas. Y en el 2007 no se le quiso derogar. O sea que hay una trilogía de 10 años en donde el escenario era otro y ahora cambiaron las cosas. Hay un escenario en donde están procesados, como bien dijo Silva, un ex ministro de Economía, donde ya fue procesado. Está también procesado un ex presidente del Banco República, en donde está estudio la situación y el quehacer de la gestión de ANCAP, con exdirectores, en donde con seguridad también van a ser sancionados, y en donde hay un escenario en donde parecería que derogamos para salvar amigos o cuidar amigos. En otro escenario en el pasado no pasaba eso, al revés. Pues, se hacía totalmente lo contrario. Entonces nosotros nos llama poderosamente la atención cómo se dio la situación en el Senado, al grado de que quien fue citado en la comisión del Senado para informar sobre este tema era el abogado defensor de ese ministro, en donde se le dio calce y conocimiento a ese informe. Entonces se ha dado un escenario bastante particular en donde yo creo que han perdido el rumbo totalmente, y en donde legislar parecería que es manejar la situación a conveniencia propia. A nosotros nos parece totalmente fuera de lugar en este escenario, en este momento, y como te dije recién, hace 10 años atrás le querían poner más penas, 10 años después no quisieron derogarlo y ahora están pidiendo a gritos derogar ese artículo. En una frase, ¿ustedes estarían de acuerdo en promover algún tipo de nueva legislación sobre la corrupción? No, siempre se está abierto para mientras sea para bien. Yo creo que en esto estamos todos en sintonía, estamos todos de acuerdo para combatir la corrupción en todos los sentidos. Pero creo que esta no es la forma, esta es una situación de escenario conveniente. Muy bien. Julio Piris, cada vez más, alguien me dijo el otro día, una televidente, Julio, me dijo. Ay, eso me gusta. La voz de los jubilados, me dijo. Ahora sí, supe ser la voz de los activos. No hace tanto tiempo. Yo estaba pensando, sobre este tema? con respecto a este tema, nosotros hemos sido tal vez como organizaciones sociales, gremiales o activistas políticos y gremiales, sociales en general, que los que hemos sufrido más este tipo de abusos innominados de funciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, que por 1950 regía una ley específica que decía que los funcionarios públicos no podían hacer o ejercer el derecho de huelga so pena de ir presos y destituidos. Unos años después mi sindicato hace una huelga, paraliza todo el país y empiezan a cambiar las cosas. Eso se basaba en la famosa discusión de servicios públicos y todo. Es lo mismo que este tema de la esencialidad tan controvertido. Y me acoplo un poco al tema de que se deben clarificar, que no puede quedar, porque pensemos así, un juez a la salida de la dictadura, ¿no? Sí. Era un juez formado en la época de la dictadura, ¿verdad? O sea, un individuo que se había formado como abogado, toda en esa etapa, y que camina. Sus juicios están de alguna manera influenciados por su propia historia. ¿Está? Un juez que ahora esté haciendo el transcurso en la época del Frente Amplio, está influenciado por la ética del Frente Amplio. Hacia el futuro juzgará de esa manera también. Entonces, lo que decía un poco Gabriel, lo resumo así. Las reglas tienen que estar claras para que el que la aplica y aquel que la va a contrarrestar la tenga clara. Y me parece que en este tema no hay claridad ninguna.
queda, como se decía, un poco al arbitrio de la mentalidad del juez, porque es un espacio muy abierto. Nosotros siempre hemos discutido ese tipo de cosas. Es más, si te pones a pensar, y fue en la época de Volonté, nosotros empezamos a discutir en la UTE, Al frente del directorio de la UTE, recordemos. o sea, gobierno de la calle, padre, nosotros empezamos a discutir el primer convenio de negociación, es decir, un convenio entre el sindicato y la dirección de una empresa pública. ¿Por qué? Porque había que poner claro una cantidad de elementos que tenían que ver con el tipo de actividad, cómo se iba a desarrollar una huelga, cómo se iba a hacer es decir, las discusiones previas a la huelga, cómo se iba a parar, las guardias, todo ese tipo de cosas. Y después agregado a eso, como convenio colectivo, se le agregó todo lo que tenía que ver con un organigrama de trabajo, toda una serie de cosas. Pero empezaron a darse claridad, que es la misma discusión que hay ahora, por ejemplo, si ocupo o no ocupo, esa famosa discusión que se quiere llevar al OIT. Entonces, yo me afilio al hecho de que todos esos temas hay que discutirlos. Y hay que discutirlo con tiempo, nada más, porque como se decía, ahora parece oportunista la medida, ¿verdad? Pero si la discutimos con tiempo, cambia todas las situaciones. Si la discutimos con visión país, y nada más. Antes de irme al corte, voy a recordar a la teleaudiencia lo que pasó con el ex intendente Colonia, con Zimmer. Con Zimmer fue procesado por esta ley. No, pero perdón, tenía otro agravante lo de Zimmer, que después fue absuelto, ¿no? Sí, hace Zimmer poco. fue absuelto hace poco. Sí. Y en realidad lo que yo me iba a referir, me cortaste la historia, Gabriel, era precisamente a eso. A que un juez en primera instancia lo procesó, estuvo, creo que fueron 70 días más o menos, y ahora hace pocos días, el Tribunal de Apelaciones, creo que por unanimidad de los 3 jueces, dijo que no tenía responsabilidad. O sea que ahí vemos, ¿no? Un poco esa cuestión también de la discrecionalidad, ¿no? Si yo mal no recuerdo, el caso de Braga fue igual. No, el caso de Braga, no. Braga, Cambón y Greno tenían delitos, que no era por este delito, era otros delitos, concusión de interés público, porque los casos de corrupción, esos casos de corrupción en el gobierno del Partido Nacional fueron tan graves que había otros delitos. Las únicas personas procesadas por este delito fueron el ex intendente de Florida, Amaro, que se comió un garrón por la donación de bolsas de Portland para el caballo, para el monumento del caballo, y también otro que se comió un garrón fue Arocena, que era intendente del mismo departamento para el Partido Nacional. Lo de Cambón, Braga y Greno fueron casos de corrupción severos, que estaban por encima de este... Y además fueron en cana, pero por otro, pero no estaba este delito, era un delito mucho peor. Bueno, está bueno esto de que dé para discusión. Vamos a hacer un corte y después vengámonos a nuestro departamento. Muy bien. Y hablemos, a ver, había un montón, me parece a mí, había un montón de gente con expectativa de cobrar resuelto. ¿Qué pasó? Vamos a hablar de eso. Vamos a hacer una cosa. Sí, ya están para cobrar en estos días. Ya se corta el tiempo, ¿no? Ya se corta el tiempo. Viajes y turismo, una forma de estar en línea directa con los mejores lugares del planeta. Ventus Viajes y Turismo, la de Karina, Giovanna e Irene. Ponte en contacto hoy mismo y asegura tu lugar, porque la experiencia hace la diferencia. Rincón 49, teléfono 473-37092. Mostor, si buscas seriedad, Mostor, le da seguridad. Mostor, es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Mostor, piensa en seguridad. Mostor, le da tranquilidad. Mostor, cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. En la esquina, te esperamos con una renovada sección de iluminación y electricidad. Equipamiento en tecnología LED, lámparas, tubos, ticro y CAS, lámparas con fotocélulas, plafones, pantallas y colgantes decorativos, artefactos para interiores y exteriores. Además, todo en electricidad. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina.
Queridos salteños, les habla el Pai Richard Soto. Bueno, les sugiero, por un mejor tránsito en la vida cotidiana, jugarse el juego de bucio. Relata el pasado, el presente y el futuro. Atiendo aquí en Salto, en la calle Andrés Latorre 260, entre San Martín y Ramírez. Porque el mundo espiritual todo lo puede. Atención, Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. Visítenos. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Seguimos haciendo el living del factor humano, estamos en vivo, son las 20:25. Decían acá los muchachos mientras, se va rapidísimo. Bueno, miren que también podemos pedir una extensión y el programa se vaya un rato más. Hay que ver si la gente lo soporta un rato más. Alberto Subí, que hay muchas voces que dicen, que insisten en que usted va a ser el futuro presidente de la Junta Departamental. No sé. ¿Se trancó el proyecto? Digo que no. No, gracias. Bueno. ¿Podés ofrecerle algún otro? Bueno, yo les avisé que capaz teníamos algún temita de acoples y demás. Alberto, bueno, finalmente lo que se había promovido, lo que se votó por mayoría en la Junta Departamental, tuvo una observación del Tribunal de Cuentas. Correcto. Hágame la historia. ¿Y qué pasó? ¿Qué Bien, fue lo que se decidió? en pocas palabras, esto nace con la intención de un grupo de ediles logrados y frentistas de reestructurar lo que se denomina las partidas por concepto de ingreso que tienen los ediles, y en la medida que esto fue votado en forma provisoria, porque esto salió, el Tribunal de Cuentas, como miembro del organismo contralor, lo que constató es la observación del artículo 4 de esta modificación presupuestal. Nosotros en base a eso teníamos dos caminos. Aceptamos las observaciones, hacemos lo que pasó, ¿no? O el otro camino era no aceptar las observaciones, llevarlo al plenario, el plenario lo que lo eleva a la Asamblea General, la Asamblea General cuenta con 40 días para dirimir este litigio entre la Junta Departamental y el Tribunal de Cuentas, y en la medida que pasen esos 40 días y no se expide, eso queda fijo, que es lo que está pasando en todas las juntas de todos los departamentos del país. No es dato menor, juntas frentistas y blancas, salvo una colorada. En su momento esto se va a entender. ¿Qué hicimos nosotros? Respetamos lo que acotó el Tribunal de Cuentas y aceptamos las observaciones y instamos a derogar el decreto. En ese interín, lo que hizo el Tribunal de Cuentas también es consultar en qué circunstancias estaban lo que los ediles ya venían persiguiendo, partidas que venían persiguiendo. Y nos encontramos con que eso no estaba reglamentado. Entonces, en esa medida... No estaba reglamentado. No estaba reglamentado. No. Lo que se percibía no estaba reglamentado, que es el concepto de combustible, ¿no? El litro de combustible, y los pasajes para ediles titulares, ediles suplentes. Entonces, lo que se hizo ese día de la votación, insisto, es respetar la opinión del Tribunal de Cuentas, presentar al plenario la derogación
este decreto, el 9.675, si mal no recuerdo, y dejar vigente el 9.603, 9.606, que era el anterior, pero con la instancia de la reglamentación de las partidas que veníamos persiguiendo. Bien. El Partido Nacional había, en su momento, se había opuesto. ¿Qué opinión tiene? Sí, nosotros como Partido Nacional desde un principio nos opusimos, no acompañamos esta modificación presupuestal que pretendía otorgar esta partida de dinero, de gastos a no rendir, gastos de representación a los ediles, porque entendíamos lo mismo que dijimos en el programa anterior, ¿no? Que no corresponde cambiar las reglas de juego a mitad de camino, que no corresponde y no está previsto que este tipo de partidas la puedan utilizar los ediles sin rendir cuentas de en qué se gastó, ¿verdad? Eso nosotros lo dijimos en el debate, lo discutimos acá en este programa, a la ciudadanía le quedó claro que el único partido que no votó esa intención de generar una partida, un sueldo, como lo quiera llamar, para los ediles fue el Partido Nacional. Y también nosotros dijimos que esto debe ser una discusión nacional, esto debe ser una discusión general y que no pase como pasa hoy, como bien dice el edil Subí, que en distintas juntas departamentales de distintos partidos políticos suceden cosas distintas. Los ediles tienen beneficios distintos, algunos nada, otros muy poco y otros muchísimo, ¿verdad? Entonces se ha instaurado una lógica que nosotros creemos que no corresponde, porque cada legislatura que viene puede modificar a su criterio y a su gusto. Y nosotros creemos que eso no es conveniente para el sistema político. Estamos convencidos que el sistema político está en un momento de transición donde la ciudadanía tiene descreimiento del sistema político. Entonces tenemos que cuidar mucho las formas, ¿no? Es parecido a lo que hablábamos en el bloque anterior. ¿Cómo se te puede ocurrir derogar un artículo que puede procesar a dos compañeros de tu partido mientras están siendo procesados? Son cosas de oportunidad, son cosas que no son convenientes y que no está bueno porque es lo que sigue generando ese rechazo de la sociedad a la clase política. Y al menos nosotros, desde nuestro partido, desde nuestra lista, nuestra agrupación departamental, queremos revertir eso. Queremos cambiar esa imagen del sistema político en general, porque creemos que no está bueno, porque estamos convencidos que es una gran herramienta. ¿Ah? La política es una gran herramienta para transformar la realidad. Entonces creemos que es una herramienta que hay que cuidarla y hay que cultivarla y fomentarla desde niños, desde jóvenes. Por eso que el Partido Nacional dentro de 2 meses, el 2 de septiembre, tiene elecciones de jóvenes, elecciones internas para formar un directorio. Bueno, porque creemos que desde que son jóvenes hay que empezar a inculcar este tipo de actitudes. Y es por eso que el Partido Nacional en su momento estuvo en contra de esto, y es por eso es que también nosotros entendimos, cuando volvió del Tribunal de Cuentas la respuesta, que no correspondía levantar esas observaciones, quedar observado y este artículo se derogara, por supuesto. Sí, voy a escuchar la opinión de Julio Pires al respecto. Me queda en el aire, sin embargo, la sensación de que en realidad en todo el país está pasando prácticamente lo que a cada gobierno departamental se le ocurre con relación al tema, a la Junta en realidad se le ocurre, ¿no? Y bueno, y a su vez cambian los gobiernos, cambia la ecuación en la Junta y se ajustan, termina siendo salarios. O sea, solo una acotación, si me permitís. Hoy cuando yo te hablaba de la cantidad de juntas, su mayoría nacionales y frentistas en el país, se ha dado una circunstancia que hablamos recién. Como la Asamblea General no se expide, eso queda. Y por consecuencia, hablamos de Montevideo, de ediles con sueldo o ingreso de 140.000 pesos, Canelones 95, Maldonado 65, Artigas 40 y seguimos contabilizando. Sí. Entonces cada departamento es una patria propia. Sí. Ahí nos conviene el federalismo. Julio Piri, dígame, ¿qué opinas sobre el asunto? Que somos república y tenemos una unidad de concesión. No podría haber 19 departamentos teniendo visiones separadas. Pero además, yo voy a insistir en lo que había dicho. Yo considero
que el edil debe estar reglamentado en su horario, en su forma de asistencia y cobrar un sueldo. Tenemos pautas para eso, desde el sueldo mínimo por arriba, se pueden fijar después los gastos de representación agregados. Ahora bien, volvemos a lo mismo, ¿qué es oportuno, qué es oportunista? Es decir, ¿por qué se dio esta discusión ahora? Si tiene sentido o si tendría que haber empezado al principio de esta legislatura planteando eso y ser consecuente, porque ¿cuáles eran algunas de las cosas que siempre hizo los trabajadores organizados? Ser consecuente en su actitud, después que considerar que algo era necesario pelear por ello, ser consecuente. Avanzar en el tiempo siempre reclamando lo mismo. Bueno, esta junta actual, integrada por estos ediles amigos de acá, más los otros, deberán dar la discusión, pero ser consecuentes en la discusión y llegar a todas las otras juntas y al Congreso de Ediles que no sé cuándo, y tratar de unificar posiciones. Ahora, para mí no puede ser la unificación hacia arriba, hacia los 100.000 pesos, ni puede ser hacia los 11 o 15. Tiene que haber una medida razonable, una medida que la gente diga, por ejemplo, yo me quiero presentar a edil, sé que voy a cobrar ahí 15.000 pesos, ¿verdad? Y 10.000 pesos de gastos de representación que los voy a demostrar con boleta. Pero voy a tener que hacer un horario ahí de 6 o 8 horas por día. De repente, o fijar 48 horas incluidos sábado y domingo, todo lo que está, todas las cosas que se pueden. Pero tiene que haber claridad, porque hoy, ¿qué termina pasando? Los ediles, ¿representan a los barrios alejados o no? ¿Representan el espectro social o no? Entonces, para que haya algún, yo me voy a presentar a eso por una circunscripción determinada, ¿no? Por un circuito o lo que sea, pero tengo que residir ahí y tengo que después aceptar como regla de juego que voy a cobrar un salario mínimo y algo más. Y de repente un plus por horas extraordinarias, no sé, no contabilizada, pero sí 7. Y bueno, y discutirlo, pero desde ahora hasta adelante, hasta que se resuelva. Es lo mismo, está pasando lo mismo que con lo otro, que se considera oportunista la discusión, que se dio varias veces y nunca se resolvió, y ahora aparece porque no se da en los tiempos que no correspondan a un hecho que está en la esfera de esa discusión. Si hay personas ahora metidas en la discusión del abuso innominado de funciones, no se podría dar, como dijo Gabriel, se debería legislar, pero no para esa persona. Legislar un cambio, pero que no abarcara a esas personas. Bueno, a ver, ya que lo mencionaron, doctor Duarte, ¿qué opinión tiene? No, yo estoy satisfecho con lo que en definitiva resolvió la Junta, porque yo había dicho acá y en la propia Junta y en todos los lugares donde tuve la oportunidad de intervenir, es que yo sentía que era una vergüenza que estuviéramos votándonos beneficios para nosotros mismos, ¿no? Eso me parecía que era una cuestión bastante insólita. Que se dio además en una coyuntura particular, porque se dio, es cierto que hubo una iniciativa de algunos ediles, pero fue una iniciativa en una coyuntura particular, para cargarle, para votar autobeneficios además, en una junta que tiene hoy por hoy una preponderancia fundamental del Partido Colorado. ¿Por qué los ediles del Partido Colorado no hicieron esta movida cuando Coutinho era intendente, que tenían la intendencia y la junta? Porque bueno, no convenía. Esto fue aprovecharse de votarse beneficios y que los pagara la intendencia frente amplista, además, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue una jugada política que no le salió. El Tribunal de Cuentas, de alguna manera, no quiero pasar como soberbio, pero de alguna forma dijo todos los argumentos que nosotros sustentábamos, ¿verdad? Y que además la bancada del Partido Colorado decía que no era así. No, era así. Era así, efectivamente era así. El Frente Amplio estuvo en contra de esta propuesta. No logró que todos los ediles acataran, eso es verdad. Pero el Frente Amplio como partido estuvo en contra de la medida. Y hay otro elemento que no se dijo acá, que me parece que también mínimamente ejerció algo de presión, es que el intendente Lima, y yo particularmente, interpusimos unos recursos administrativos para intentar revocar la resolución de la Junta.
Y eso genera también determinado peso, porque si a nosotros nos daban la razón, si lográbamos revocar esa resolución por inconstitucional, como lo dijo el Tribunal de Cuentas, la Junta tenía que devolver, los ediles tenían que devolver todo el dinero percibido. Y ahí se iba a armar un lío de mamita querida. Y eso lo promovió el Frente Amplio. El único partido que promovió recursos de revocación para, habiendo perdido la batalla política, transitar por la batalla jurídica. Y eso también ejerció determinada presión. Yo estoy satisfecho porque dimos todas las discusiones, agotamos todas las instancias. Primero, tratamos de convencer y de que eso no se votara. Se votó igual. Después interpusimos 2 recursos. Uno lo interpuso el intendente y otro lo interpuse yo personalmente. Y bueno, creo que toda esa movida en general dio resultado. A mí me parece que toda la Junta sale, y los ediles salimos mejor parados frente a la opinión pública, porque entiendo que hubiera sido hubiéramos tenido, y en eso coincido con lo que dice Carlos, hubiéramos quedado escrachados, ¿no? Porque aparte tenemos que tener presente una cosa. La Junta no está bien conceptuada, los ediles no estamos bien conceptuados. Si hoy hay una encuesta a ver para qué servimos los ediles, lamentablemente la mayoría piensa que servimos para muy poco. Y si todavía con esa imagen nos mandamos una de estas, yo creo que la embarramos mucho más. Entonces, me parece que esto es una buena señal, ¿no? Acá todavía hay gente que quiere hacer las cosas bien. Una pequeña ronda. ¿Están todos de acuerdo con ese diagnóstico de Gabriel de que la sociedad, la opinión pública de alguna manera percibe negativamente o le da muy poco valor a la Junta Departamental? ¿Están de acuerdo con eso? A ver, yo creo que lamentablemente, rapidito, lamentablemente sí. Lamentablemente sí, creo que hay esa percepción. Quizás también sea un poco culpa de la Junta y los propios ediles, que no sabe transmitir todo lo que allí pasa y todo lo que allí se hace, y el trabajo que hacen muchos ediles, que hacemos muchos ediles. Quizás no todos por igual, ni trabajan de la misma manera, ni de la misma intensidad, pero ahí hay mucha gente con buena intención, que se dedica, se prepara, sale a recorrer los barrios, sale a recorrer el interior, trata de llevar la problemática de los ciudadanos a la Junta Departamental, legisla en materia departamental, pero entiendo yo que esto va de la mano también de lo que decía hoy, ¿no? Del descreimiento que hay en la sociedad del sistema político. Y por eso es que cada uno de los pasos que nosotros damos tenemos que darlo firme y tenemos que ser intachables en cada una de nuestras actitudes, porque, bueno, el futuro de la credibilidad del sistema político está en juego. Y en este país ya sabemos qué es lo que pasó cuando la credibilidad del sistema político empezó a venir en baja, ¿no? Alberto, ¿qué opinión sobre eso? Yo creo que, más que tan mal visto el edil, yo creo que la Junta no sabe vender, en el buen sentido hablando, me refiero, ¿no? Laboralmente hablando. Porque el trabajo del edil, ya del mero hecho que nace siendo honorario, el edil tiene que estudiar, porque todo lo que pasa, todo lo que se convierte en ley, pasa por el sistema, por el organismo contralor, que es la Junta Departamental. La Junta Departamental controla la Intendencia, y todo lo que la Intendencia, salvo en un caso particular que el intendente le está manejando resoluciones, pero en una situación normal, todo pasa por la Junta, y la Junta es la que debe aprobar o no aprobar esas leyes. O sea que el edil tiene que estudiar, el edil tiene que estar trabajando en comisiones. Es un trabajo que no es reconocido. Muchas veces la sociedad se enfoca en el Ejecutivo y no en el Legislativo. ¿Por qué? Porque en el Ejecutivo está el director, que gana 5.000 pesos, si no me quedo corto. Porque el secretario gana 120 y estamos encima, la lupa está encima. Y el trabajo del edil es, esa voluntad, esas ganas, y es como se dice muchas veces, es el derecho a piso para pagar en política, ¿no? Pero creo que pasa por ahí. No es que sea mal visto. No toca el trasfondo social, por eso el edil pasa muchas veces en una situación desapercibida. ¿Una frase con respecto a esto, Julio? Coincido en 2 cosas. Uno, que no es conocido el trabajo del edil, no se sabe cuántas horas hace, no se sabe qué recorre, no se sabe muchas veces dónde se lo encuentra. Pero tal vez el problema más grande es que
cuando vos desprestigiás al edil, desprestigiás al aparato político todo, que tiene politiqueros y buenos políticos. Y la inmensa mayoría de las construcciones de este país se han hecho en base a los buenos políticos constantes. Entonces, una de las cosas que ha dado un mal reflejo es que los distintos partidos han aceptado poner, para atraer votos, ponen una figura. Pero esa figura después, en lugar de ir al legislativo, pasa a ocupar un cargo activo, porque ahí es donde entonces se construye esa carrera que decía Subí, ¿no? De yo me ubico ahí, pero no pensando en ir ahí a hacer un esfuerzo gratuito. Me voy allá que me pagan. Entonces, ese asunto lamentable afecta la credibilidad, pero no afecta la credibilidad del hombre. A ese se le considera un vivillo. Afecta la credibilidad del sistema político democrático. No te voy a preguntar de nuevo, Gabriel, porque ya dijiste la opinión. Vamos a hacer un... ¿Sí? ¿Querés agregar algo? No. Dudó, Yo estaba esperando. Quería rematar. ¿Ya se la tocaste afuera? Les cuento, vamos a hacer un corte. Y después un tema que no estaba previsto ni había sido coordinado. Les voy a dar una sorpresa, pero quiero que hablemos. Porque aparte todas las figuras de todos los partidos, las más importantes, se han manifestado de manera contundente. El Centro Militar estuvo a punto de hacerle un homenaje a Gregorio Álvarez. Estuvo a punto y bueno, fue el comandante en jefe que frenó la iniciativa. Pero el propio comandante en jefe se mandó una declaración que más o menos dijo esto: a los inundados les importa un comino o un carajo, no sé cuál de los términos usó, el golpe de Estado de hace 44 años. Vamos a hacer una breve pausa, después quiero que nuestros amigos debatan un poco sobre este tema. Ya volvemos. Y es cierto, si no, la mayoría... En la esquina, te esperamos con una renovada sección de iluminación y electricidad. Equipamiento en tecnología LED, lámparas, tubos, ticroicas, lámparas con fotocélulas, plafones, pantallas y colgantes decorativos, artefactos para interiores y exteriores. Además, todo en electricidad. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23 704. Ventus, Viajes y Turismo. Una forma de estar en línea directa con los mejores lugares del planeta. Ventus, Viajes y Turismo. La de Karina, Giovanna e Irene. Ponte en contacto hoy mismo y asegura tu lugar, porque la experiencia hace la diferencia. Rincón 49, teléfono 473-37092. Atención, Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. Visítenos. Queridos salteños, les habla el Pai Richard Soto. Bueno, les sugiero, por un mejor tránsito en la vida cotidiana, jugarse el juego de bucio. Relata el pasado, el presente y el futuro. Atiendo aquí en Salto, en la calle Andrés Latorre 260, entre San Martín y Ramírez. Porque el mundo espiritual todo lo puede.
El siguiente espacio en el factor humano es una presentación exclusiva de Boston, Seguridad y Vigilancia. Centro Militar, que estuvo a punto de homenajear a Gregorio Álvarez, y las declaraciones del jefe de Estado. Sí, yo creo, primera cosa que digo, creo que es algo lógico de acuerdo a la mentalidad de los directivos. La mayoría de los directivos de esos lugares fueron compañeros de armas, entonces tienen un sentido de camaradería que nosotros muchas veces no entendemos. Y eso también se refleja en otros hechos, el famoso tema de que no hayan aparecido los desaparecidos, todo eso tiene que ver con eso. Ese homenaje simplemente marca un sentido, el sentido del 73. ¿Vamos? Sí, para mí tiene dos cuestiones, una negativa y una positiva. La cuestión negativa es que todavía existen ciudadanos y militares retirados en Uruguay que reivindican la figura de Álvarez, ¿no? Eso es preocupante para la democracia, que haya personas que reivindican la figura de Gregorio Álvarez, que fue una persona que de los duros de la dictadura militar, y bajo su presidencia se arrasaron las libertades, pero además hubo gente desaparecida, gente torturada, gente exiliada. Y me parece que haya en el Uruguay personas que le quieran hacer un homenaje a ese personaje, me parece terrible. Eso para mí es terrible, que todavía alguien quiera celebrarlo al Goyo Álvarez. Eso es terrible. Lo positivo es que todo el espectro político en su conjunto le pegó un espaldarazo al tema, es decir, lo rechazaron todos. No creo que, salvo Bordaberry, que generalmente en estos temas no habla, pero todo el mundo, y eso quiere decir que el sistema democrático, el sistema político reacciona frente a estas cuestiones, ¿no? Y eso me parece que es lo positivo. Nuestros dirigentes en ese sentido intentan salvar principios que son muy importantes. Carlos Silva, posición del Partido Nacional. No, por supuesto que nosotros rechazamos este tipo de actitudes porque entendemos que no corresponde realizar un homenaje al dictador. Dice llanamente eso. Comparto mucho de lo que dijo Gabriel. Creemos que todo el sistema político dio un mensaje claro y contundente sobre ese tema. Pero también, con respecto a lo otro que tú decías y la referencia que hizo el comandante en jefe hacia los inundados, traer acá a la mesa y quizás en otro momento para debatir, que se empieza a ver esa otra cara, ¿no?, de los militares. La cara de que los militares están muchas veces en los lugares donde nadie quiere estar, sacando a los inundados de la calle, de las casas, juntando la basura en Montevideo, porque, a ver, una cosa es la dictadura el golpe de Estado aquel del 27 de junio del 73, del 73, hace 44 años, y aquellos militares, y que todavía quedan algunos que quieren hacerle un homenaje a Gregorio Álvarez. Y hoy es otra cosa, 44 años después, y entonces que también tenemos que empezar a dar vuelta a la página y empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Vieron que no fueron muchos los programas en donde se vieron a militares que trabajaran con la inundación, ¿no? En el factor humano estuvieron. Alberto. Bien, yo creo que el sistema político y democrático del país se expidió, se mostró, acompañamos. Ahora, también algunas consideraciones a tener en cuenta. Acá existió una guerra, hubieron partes bien separadas. Hubieron madres de los dos lados, hubieron hijos de los dos lados, hubieron muerte de los dos lados, porque acá la culpa no la tiene uno solo. Esto se hizo en conjunto. Lamentablemente la situación para el país fue esa. Ahora, también otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Esto pasó hace más de 40 años y hay mucha gente que no está con esto. La sociedad en sí, el ciudadano común, que hoy que se habla de los inundados, no están con esto. Más en este caso de una clase social con problemas de vivienda. La preocupación de esa gente primero llena la panza, tener el techo que no se le llueva, y no pasa por eso. No, creo que no pasa específicamente por eso, tiene otras prioridades. Yo creo que el tema ha sido claro y
como toda democracia hay que respetar las dos partes. Más, como bien decía el compañero acá recién, en una institución militar en donde su sistema es muy arraigado a través del tiempo. La camaradería que decía usted, Julio Pires. Sí, yo quería hacer referencia a algo, porque para darle tiempo a los compañeros, abreviar en cierta manera. Hubo cerca de 300 militares, desde general hacia abajo, que fueron destituidos por sus propios compañeros. Y los servicios de inteligencia tenían... se opusieron. Por seguro. Esos militares eran de todo tipo de posición política, pero también había algunos que no tenían posición política, simplemente eran constitucionalistas, que se llama, ¿verdad? Bacano. Esa ley de reparación de ellos fue una de las últimas leyes que salió por la oposición interna de los otros que los consideraban traidores, ¿tá? Ahora bien, nosotros tenemos, o nos han enseñado el antimilitarismo vulgar, el que todo lo verde o todo lo azul o todo, ¿no? es enemigo nuestro. Fue una tónica dominante para separarnos. La realidad es que atrás o adentro de cada uniforme hay un hombre, hay una persona. Por eso reacciona de determinada manera. Aún, yo lo digo yo, porque yo lo viví en los casos de tortura, te atendían distinto. O sea, no es que no te pegaran más o menos. Es decir, eran distintas las cosas. Ahora, ¿qué pasa? En la realidad, nosotros para borrar la barrera entre los distintos cuerpos represivos que son, porque en definitiva, en esencia, son un cuerpo represivo, nosotros tenemos que empezar a considerarlo a esa persona como una persona y él nos tiene que considerar a nosotros como un ciudadano. Si no, nunca va a haber unión. Qué lindo tema para plantearlo alguna vez, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí? Totalmente. Pasaron más de 40 años, pero hay muchas cosas que siguen estando ahí. Absolutamente. Y capaz podemos encontrar algunos caminos que nos unan en esa... Sin duda. En ese trayecto. Yo creo que todavía quedan heridas y todavía quedan bolsones de impunidad y todavía quedan cuestiones que hay que resolver y verdades que hay que decir. Sin duda. Es historia por escribir, ¿no? Sí, Se ha sin escrito duda. mucha historia de un lado solo. No. Yo recuerdo se ha ido nivelando. Libros de historia hechos por la dictadura, Carlos, que era grueso así. Vos porque sos más joven. Pero por eso he dicho, en distintas épocas se ha escrito de un lado solo. Yo no sé si ustedes coincidirán conmigo en esto. Nos haría un favor muy grande, ya tenemos que ir cerrando, pero ¿qué favor que nos haríamos como sociedad si algunos de los que saben dijeran dónde están los asesinos? Por lo menos algunos más. ¿No? Sin duda. ¿Qué favor nos haríamos como sociedad? Porque todos sabemos que hay gente que sabe. El favor a la madre que espera encontrar a la esposa. Exactamente, ¿no? Ese lugar vacío. Darle y poner un cierre. Y en definitiva va a ser a la sociedad, a toda la sociedad. Ya son desaparecidos todos nosotros porque además las madres empezaron a morir y quedan muy pocas vidas. Qué favor que nos haríamos, ¿no? Pero bueno, hay que convencer. Y por ahora no se ha logrado. Falta tiempo. Van a pasar 40 años más. Es una lástima. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto. Hemos hecho, como dice Dolina, una contribución más al entrevero general. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Seguramente vamos a estar con ustedes el viernes que viene haciendo el programa en vivo. Saben que tenemos las repeticiones. Gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Este espacio en el Factor Humano fue una presentación exclusiva de Boston, Seguridad y Vigilancia. Atención, Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. Visítenos. En la esquina, te esperamos con una renovada sección de iluminación y electricidad. Equipamiento en tecnología LED, lámparas, tubos, ticroicas, lámparas con fotocélulas, plafones, pantallas y colgantes decorativos, artefactos para interiores y exteriores. Además, todo en electricidad. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina.
But don't you remember? Once in a lullaby.